Saludos, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? Aquí estamos, una vez más, en Periodismo 2030, en una edición, si todos los días intentamos cuidar el lenguaje y ser precisos en el uso del lenguaje para expresarnos bien y con claridad, hoy tenemos que hacerlo con especial hincapié. Ya veréis por qué. Empezamos. ¿Cómo estás, Fernando Jauregui? Muy buenos días. Nada, me alegro de estar contigo otra vez y de estar con el personaje al que vamos a entrevistar, Sí. Que es, por cierto, aparte de gran periodista y muy buena persona, es viejo amigo. Pues yo creo que ya decimos el nombre, ¿no? Bueno, es Alex Grigelmo, nada menos. Alex La Grigelmo, máxima muy buena. autoridad que yo conozco en lenguaje. Hemos sido compañeros en El País, no sé si en algún otro sitio, ha sido presidente de la agencia EFE, Señor. ha sido muchísimas cosas. Ahora es el vigilante de la playa del lenguaje en un periódico como El País, que hay que reconocerle al País que cuida muchísimo esos aspectos. Hay que reconocérselo. En general, yo creo, y esta es mi primera pregunta, en general yo creo que los medios escritos españoles cuidan bastante el lenguaje, ¿o no es verdad? ¿No es así? Bueno, muchas gracias por todo eso que has dicho. Ratifico lo de la vieja amistad, desde que coincidimos en El País hace ya muchos años. Sí, yo creo que sobre todo los medios impresos cuidan mucho la calidad del idioma. En los medios digitales es más difícil porque juegan con la rapidez, sobre todo, ¿no? Hay una competencia por llegar primero que, bueno, al menos nosotros estamos intentando transformar en llegar primero. Quizá no es tan importante como llegar mejor. Se puede llegar más tarde, pero puedes llegar con la noticia dotada de más datos, de más fuentes, de más contraste, y a lo mejor no es tan importante llegar primero. Y es importante llegar con una calidad de contenido, calidad de fondo y calidad formal que aprecien los lectores, sobre todo en un momento en que estamos empezando a cobrar por los contenidos, que era algo que los profesionales esperábamos desde hace mucho tiempo, ¿no? Que para contar con redacciones muy bien formadas y muy bien dotadas hace falta recursos, y eso solo se pueden obtener mediante el pago por nuestras informaciones, igual que sucedía tradicionalmente con el papel. Sí, yo creo que es un gran desafío que escribamos bien, porque los lectores que pagan por nuestra información nos lo demandan. Perdona, esto es una segunda, perdona, Sergio, es que esto es una segunda parte de la misma pregunta. Yo creo, has hablado de los digitales, yo creo que en los audiovisuales el lenguaje se cuida bastante menos. Se meten muchas patas, muchas patas. Nosotros, hablo de los periodistas, no de los políticos que vienen, que hablan fatal en su mayoría, pero bueno, los políticos cuando se unen con los periodistas se producen mezclas muy raras. Pero sí. ¿No es verdad que los medios audiovisuales necesitan tener una especie de vigilante del locutor, por decirlo de alguna manera? Sí, yo recuerdo, eso me lo comentó varias veces José María Íñigo, que fue buen amigo. Decía que él en su época, cuando trabajaba en televisión española, existía esa figura, y era Manuel Criado del Val, no sé si te acordarás de él. ¿Cómo no? Que también tenía un espacio que hablaba del lenguaje, y era un gran estudioso, era un sabio de la época. Y en televisión española él reconvenía a los locutores que pronunciaban mal, que utilizaban una palabra como no se debe, y esa figura desapareció. Pero de todas formas yo creo que tenemos que ser benevolentes, y supongo que el público también lo es, con quien improvisa, con quien está hablando sobre la marcha, a veces con una noticia que ha surgido de inmediato. Las noticias llevan en sí muchas veces inherentes determinados vocabularios propios, ¿no? Algo que ocurre en Ucrania pues lleva unos topónimos de aquella zona, en fin, y a lo mejor no sabes ni cómo se pronuncian en el momento en que te llega la nota que has de leer. En fin, hay que ser más exigentes con la palabra escrita, porque la palabra escrita sí lleva, por muy rápido que sea el proceso, sí implica una cierta reflexión. En cambio, en el lenguaje de la televisión, en lo que se improvisa, deberíamos ser benevolentes.
Otra cosa es que el mismo fallo se repita recurrentemente. Es decir, cometemos muchos fallos los periodistas. El problema es que casi siempre son los mismos. Y eso es lo que no se puede consentir. Te puedes equivocar una vez en algo, pero no 5 veces en lo mismo. Eso sí que, ahí sí que debemos ser exigentes. Iba justo, casi me ha salido el pensamiento, iba por ahí yo cuando estaba pensando en los medios audiovisuales, en radio y televisión, y sobre todo en el momento de improvisar. Claro, el momento de improvisar uno pues no se puede detener mucho a pensar. Tiene que haber un trabajo previo, ¿no? Y por eso te quiero preguntar, la principal herramienta con la que trabajamos, tanto en radio como en tele, como en prensa escrita y digital, es la palabra, es el idioma, la lengua, que tenemos que, por tanto, conocer muy bien, trabajar previamente para que cuando llegue ese momento de improvisar, pues uno no tenga dudas y le salga muy espontáneo y muy natural. La pregunta es, ¿crees que hacemos ese trabajo los periodistas? Bueno, yo la única solución que creo que existe para mostrar un lenguaje cuidado es la lectura. O sea, alguien que está acostumbrado a leer y a leer buena literatura, a leer buenos libros, cuando improvisa suele expresarse bien. Alguien que no está acostumbrado a leer, ni siquiera periódicos, tiene más dificultades. Yo creo que el secreto es ese, que alguien esté acostumbrado a leer. Porque las palabras, en el momento en que las lees, las ves en negro sobre blanco, las palabras te poseen y al final se te quedan dentro, se te quedan en la memoria, en lo más profundo de ti. Y cuando las necesitas, brotan. Si no has cumplido con ese proceso previo, esto no pasa. Oye, hay un tema que yo creo que nos preocupa tanto a Sergio como a mí, como a ti seguro, y es que quizás estamos empleando palabras y conceptos que se han quedado obsoletos. Por la edad, quizá las nuevas generaciones no tienen, en fin, el mismo sentimiento hacia determinadas palabras. Por ejemplo, yo el otro día estaba explicando a mis alumnos, cuarto de Ciencias de la Información, en una universidad que no voy a citar, les estaba explicando la crisis de gobierno, lo que era una crisis de gobierno. Y de pronto les miro, eran 40, y les dije, porque vosotros sabéis lo que es una crisis de gobierno, ¿no? Ninguno de los 40 sabía lo que era una crisis de gobierno. Entonces, a lo mejor estamos empleando conceptos que se quedan antiguos. Nosotros sabemos lo que es una crisis de gobierno, pero a lo mejor, como últimamente no hay muchas crisis de gobierno, ¿verdad? Pues a lo mejor los jóvenes, nuestros jóvenes, se retraen de entender eso o de estudiar eso. Sí. Como eso, muchísimas cosas. No se nos están quedando viejas demasiadas palabras y, por cierto, me he quedado con una duda ya inmediata. Benevolente y benévolo. Tú has empleado la palabra benevolente. ¿Benevolente y benévolo es lo mismo o no? Te lo digo. Sí, viene a ser lo mismo. Viene a ser lo mismo. Juzgar con manga ancha, ¿no? En los dos casos. Sí. Bueno, habría que mirar si el diccionario establece alguna diferencia. Yo creo que no. Benévolo, no, estaba mirándolo. No. Ah, creo que no. Bueno, el lenguaje para los jóvenes. Yo no sé si conviene construir un lenguaje para los jóvenes, si es empobrecedor, si es empobrecer el lenguaje. A mí siempre me llama la atención cuando hay un niño, nace un bebé en la familia, ¿no? Y ves que, bueno, un bebé o un niño de 1 año, y ves que tus tías o tus familiares le hablan al bebé como si hablaran mal y le dicen, ¿quieres un tatamelo? En lugar de un caramelo, ¿no? Y yo siempre me imagino, este bebé, que ya tiene 1 año, no es un bebé, es un niño, 1 año, 2 años, pensará, ¿y por qué mi tía dice tatamelo si se dice caramelo? Porque claro, una cosa es que el bebé no pueda pronunciar caramelo y otra cosa es que le digan tatamelos, porque es la expresión que él utiliza. Él pronuncia tatamelos, pero piensa en caramelos, ¿no? Y yo no sé si esta adaptación reduccionista al lenguaje de los jóvenes seguiría un proceso similar. Si ocultamos determinadas palabras que podemos decir cultas o clásicas, a los jóvenes nunca estarán en contacto con ellas. Yo creo que es bueno que se pongan en contacto con estas palabras, como la palabra crisis o la locución crisis de gobierno, y que intenten averiguar por los contextos de qué se trata, como hemos hecho todos. Todos hemos ido aprendiendo determinadas expresiones por contacto con ellas.
Mira, yo estoy un poco decepcionado con la formación de los jóvenes. Hace unos meses hicimos en la Escuela de Periodismo del país los exámenes de ingreso y descubrimos que cerca del 40% de los candidatos a entrar dejaron en blanco la pregunta ¿qué es la OTAN? Que es algo que, bueno, para nuestra generación es ¿cómo? La OTAN, pero por favor, hubo un referéndum en España sobre la OTAN, ¿no? Todos los españoles de determinada generación sabían lo que era la OTAN. ¿Cómo es posible que los jóvenes dejen en blanco esa pregunta? Pero es que un 30%, creo que era el 33%, dejaba en blanco la pregunta ¿quién preside la Comisión Europea? Y en fin, había cuestiones básicas de periodismo que desconocían, ¿no? Y entonces, yo no sé si lo que debemos exigir a los jóvenes es que lean más y que se preocupen más por la actualidad, no solo por lo que está en su círculo más próximo y sus ámbitos más ombliguistas de las redes sociales, sus amigos, sus contactos, los temas que les interesan. Bueno, la actualidad y el periodismo no solo aborda lo que interesa personalmente a alguien, sino lo que importa colectivamente. Por las redes sociales yo creo que nadie se informará de lo que sucede en Timor Oriental, pero leyendo el periódico sí. A través de las redes y los medios digitales, la persona busca unas noticias determinadas. Cuando lee un periódico, y se encuentra un periódico impreso generalmente, o un periódico digital, si tiene la paciencia de recorrer sus secciones, entonces ya no es la persona la que busca las noticias de su interés, son las noticias las que buscan a la persona, ¿no? Entonces, no sé si valdría la pena que los jóvenes se acercasen al lenguaje que les suena extraño, porque eso significaría que amplían sus horizontes y amplían su cultura. Si nosotros nos acercamos a su mundo, es probable que lo dejemos en sus reducidas dimensiones. Que todos hemos tenido un mundo reducido cuando hemos sido jóvenes, ¿no? Lo que pasa es que el contacto con los periódicos y los medios de comunicación en general y la afición a la lectura nos ampliaron ese ámbito. Bueno, es muy interesante tu reflexión, me ha encantado, ¿no? esa comparación que has establecido con ese niño, este bebé al que en lugar de decirle bien las palabras se las decimos mal. Esto lo hemos hecho todos alguna vez, ¿eh? Esa reflexión yo también la he tenido, es decir, ¿por qué le hablo mal si precisamente lo que necesita ahora más que nunca es que le diga bien las palabras y cómo es su pronunciación para que las identifique bien, ¿no? Pero a pesar de que me parece muy interesante esa reflexión, quiero incidir en un aspecto que a mí y a Fernando nos preocupa mucho, que es... Hay una brecha generacional clarísima en los medios, en el tipo de medios que consumen diferentes generaciones. Estamos en sitios diferentes, ¿no? Y una de las cosas, cuando les escuchas a los jóvenes por qué están abandonando paulatinamente los medios tradicionales, la televisión lineal, el consumo de radio lineal, etcétera, y por qué se van a otros tipos de contenidos, YouTube, ahora están en Twitch, contenidos a la carta, etcétera, una de las cosas que dicen es que los códigos que manejan son completamente diferentes. Y esos códigos, una buena parte de esos códigos es el lenguaje audiovisual, no solamente el lenguaje verbal, etcétera, ¿no? Pero, claro, es muy importante que nos encontremos, porque si no viviremos en burbujas diferentes. Entonces, ¿qué solución le encuentras a esto? Porque me parece muy interesante lo que dices de no bajar el nivel, ¿no? Pero al mismo tiempo tenemos que encontrar espacios de encuentro. Y ahí es donde yo observo que está justo la dificultad, ¿no? Sí. Quizás haya unas carencias previas, ¿no? en la formación actual en las escuelas. Y yo creo que el gusto por el lenguaje se ha perdido en la enseñanza. A ver, toda generalización es injusta. Seguro que hay profesores que inculcan a sus alumnos el amor por las palabras y por ese instrumento que es lo más maravilloso que ha construido el ser humano. Ningún invento sería posible sin el invento previo de las palabras, ¿no? Ningún invento de los que ahora conocemos, al menos. Yo creo que el problema viene de lejos, ¿no? de la enseñanza. Y quizá también de que hemos de explicar a los jóvenes o a los que, digamos, rechazan el mundo tradicional o el mundo convencional de los medios de comunicación, de que hay distintos segmentos de comunicación y distintos segmentos para entenderse. Y eso lo sabemos todos. No hablamos igual con los amigos o con la familia, que utilizamos determinadas palabras, que si intervenimos en un congreso de cirugía o si estamos en un juicio como testigos. Nuestra manera de
de comportarnos y de elegir las palabras es distinta. Y quizá a los jóvenes que dicen eso, bueno, es que nosotros en nuestro mundo tenemos nuestro código. Vale, perfecto, tienes tu código. Sensacional, porque te sirve para un tipo de comunicación. Pero no te quedes en ese código, porque entonces estás empobreciendo tus posibilidades. Tienes que encontrar un código oculto también de expresarte y de recibir cultura y de recibir información. Yo creo que convendría, entendiendo las circunstancias y con amabilidad y con cortesía, decirles a los jóvenes, estimularles, espolear a los jóvenes. Te estás quedando en un círculo reducido. Abre tu cabeza al mundo, abre tu cabeza a los periódicos, a la información, a saber lo que sucede en los confines más lejanos de la Tierra, porque también te concierne. No te quedes en tu mundo de tus redes sociales y de tus contactos, por numerosos que sean, ¿no? Yo creo que valdría la pena hacer eso, pero entendiendo la situación de la que proceden, el mundo en el que viven, etcétera, con absoluto respeto, o sea, no con espíritu regañón, sino demostrar un camino alternativo por el que, si quieren, pueden transitar. Pero has hablado antes de redes sociales. Bueno, primero has hablado de no muy buena formación muchas veces. Mira, otra de mis experiencias, por ejemplo, que yo cuento de algunas clases que he ido dando por ahí, es que un día un alumno me preguntó que quién es el Kremlin. Y yo digo, los otros 39 se van a partir de risa con eso. No, los otros 39 tampoco sabían quién era el Kremlin. ¿Qué tipo de jugador de fútbol es el Kremlin? Quiero decir que seguramente lo que tú estás diciendo hay que leer más periódicos. Tú vas a una facultad de Ciencias de la Información y ves pilas de periódicos gratuitos que nadie coge. Sí. Esta es la verdad, en prensa de papel. Pero ¿hasta qué punto las redes sociales? ¿Hasta qué punto la facilidad que te da apretar un botón y que te salga todo en Google o en Wikipedia? Bueno, todo lo que Google y Wikipedia quieren. ¿Hasta qué punto no está lastrando la formación de nuestros jóvenes periodistas? Te recuerdo que esto que estamos haciendo aquí es una clase dirigida pues, a cientos de periodistas del futuro. Sí. Bueno, es que lo que está sucediendo ahora se está dando un cierto desprestigio del intermediario que antes era valiosísimo. Los periodistas somos intermediarios entre la realidad, la actualidad y un público. Nosotros estamos en medio, tomamos información de unos sitios, de unas fuentes, de unos hechos a los que asistimos, unos acontecimientos en los que estamos presentes, y como intermediarios se lo trasladamos al público. Pero claro, ahora Google es todo, es que en Google se puede encontrar todo, y ya el desprestigio del intermediario ha llegado incluso al médico. O sea, es que la gente va al médico diciéndole lo que tiene y lo que debe recetarle. Claro, como Google todavía no da recetas, hay que ir al médico para que te dé la receta, pero ya la gente ha mirado en Google qué es lo que le pasa y la importancia de su enfermedad, sus síntomas, y llega al médico y el médico ya es un intermediario desprestigiado, ¿no? Las agencias de viajes, pues antes eran un buen negocio, y ibas a una agencia de viajes y te recomendaban este sitio sí, este no, gente con experiencia, se jugaba el prestigio de su marca con una buena recomendación y organizándote unas buenas excursiones y un buen viaje. Y ahora, obviamente, la gente mira en internet y este hotel tiene buenos comentarios o no. Bueno, tiene buenos comentarios, pero no sabemos si los comentarios responden a anónimos de los que están detrás los familiares del dueño, o si los comentarios negativos son del hotel que está enfrente. Bueno, hay comentarios que hemos de suponer que son de personas neutrales, que sí o no, porque hemos comprobado que las falsedades ahora circulan con una rapidez vertiginosa y hay muchísimas personas que tienden a creérselas, ¿no? Este desprestigio de los intermediarios nos ha afectado también a nosotros, y hay gente que dice, no, yo por Twitter ya me informo, ya mis amigos, mis contactos, lo que yo considero creíble ya me informa. Bueno, pues tenemos que convivir con esto de una manera que conduzca a restablecer el prestigio del intermediario, en este caso el intermediario medio de comunicación. Debemos conseguir que el público, los jóvenes y el público entiendan, bueno, mi periódico o los periódicos que leo me transmiten información fiable porque está confirmada, tienen sus propios códigos éticos y además yo puedo conocerlos, tienen su defensor del lector, tienen sus fe de errores,
por Twitter es muy raro que alguien diga me equivoqué ayer en lo que dije, ¿no? Y en Twitter, además, desaparecen los matices, y eso lo he comprobado. A veces cuando se reproduce algo que has dicho o algo que has escrito, tú dijiste seguramente, quizá esto es así, o puede ocurrir que sea tal cosa, o tal vez, bueno, todos esos matices que son como códigos de inseguridad, ¿no? Bueno, yo no estoy seguro, estoy manifestando una opinión, esto no lo he comprobado, tal vez esto sea así, sobre todo cuando escribes un artículo de opinión. Bueno, todos esos matices desaparecen luego en la cadena de reproducción, ¿no? En la presencia de términos como quizá, tal vez, probablemente, es posible, en Twitter estadísticamente, aunque esto es muy difícil de comprobar porque Twitter no ofrece datos sobre el número de palabras, pero sería muy interesante ver si la presencia de estos condicionantes, ¿no?, que utilizamos en el lenguaje tienen una presencia menor en Twitter que en nuestras propias conversaciones. Yo creo que sí, pero es muy difícil verificarlo. Yo he hecho algunas pruebas y he visto cómo desaparecían esos matices, ¿no? Dices, bueno, quizás sea esta la solución, y sale fulano dice que esta es la solución, ¿no? Bueno, lo que debemos hacer los medios de comunicación frente a ese desprestigio de los intermediarios es reforzarnos en nuestras fortalezas, valga la redundancia, que es la comprobación de los hechos, el rigor y la buena escritura. Esto no está haciendo mucho daño, lo enseño, esto a nuestros jóvenes. El abreviar mensajes, las 140 palabras que te constriñen, ¿no está haciendo mucho daño? Pues no lo sé. Bueno, tiene muchos beneficios, esto no lo duda nadie, pero claro, se habla tanto de los beneficios de las redes sociales y de la comunicación, la democratización de estas comunicaciones, se habla tanto de eso que ha quedado relegada la faceta de la crítica a las redes sociales, ¿no?, y al uso de los móviles. Ahora se va extendiendo más, ¿no?, esa visión crítica. Yo creo que sí hacen daño. A veces estás con jóvenes, todos tenemos jóvenes en la familia, hijos de amigos, o nuestros hijos, los amigos de nuestros hijos, y a veces te das cuenta de que viven mirando a la pantalla y dejan de mirar a su alrededor. Y ves, no sé, que alguien de la familia tiene un problema y lo está expresando en una reunión y otro miembro de la familia más joven está mirando al móvil. Oye, están contando un problema, una persona que tienes a 5 metros y tú estás pasando de eso y atento a no sé qué, quizás sea más importante, ¿no?, en el móvil. Bueno, esto es un problema, que los móviles son abductores, ¿no? Nos abducen y perdemos la noción de lo que está más cerca físicamente. Y bueno, aprovechando la pregunta que te acaba de hacer ahora, Fernando, es verdad que cuando salieron los SMS y vimos aquellos textos comprimidos por economía del lenguaje, porque costaban dinero y por tanto había un montón de acrónimos intentar reducir como sea el número de palabras o de caracteres que uno usaba, ¿no? Y ahí hubo muchas críticas, pero luego llegó los WhatsApp, etcétera, y tenemos toda la capacidad del mundo de extendernos lo que queramos, pero ese lenguaje sigue siendo diferente. Pero sin embargo, y aquí llega mi pregunta, por ejemplo, las redes sociales en Twitter, que empezaron con 140 caracteres, luego 280, el ingenio del usuario ha construido los hilos. Y hay hilos de Twitter maravillosos donde hay quien incluso se ha atrevido a escribir pequeñas obras literarias, ¿no? Sí, bueno, sí. Y no tan pequeñas, y algunas de mucha calidad. Entonces, mi pregunta es si no tenemos que no fijarnos tanto en el lado de la tecnología, de estos medios de comunicación, y volver a centrarnos en las personas que hay detrás de esa tecnología, porque al final las personas pueden hacer un uso estupendo del lenguaje o un uso pobre del lenguaje, pero no es una cuestión solamente tecnológica. Sí, es verdad, echa la ley, echa la trampa, ¿no? No se pueden escribir más de X caracteres, pero bueno, si escribo 100 tweets, pues, o 100 SMS, pues ya está. Bueno, en WhatsApp no hay límite que yo sepa. No sé si lo hay, nunca he escrito un WhatsApp muy amplio. Con esto se daba el problema de si esas abreviaturas pasarían a la escritura después, y yo me acordaba de cuando se
se inventó la taquigrafía, que por cierto, creo recordar que fue un español, el primer taquígrafo en las Cortes de Cádiz. Que, bueno, el primer taquígrafo fue el secretario de Cicerón, eso sí, porque se encargaba de copiar sus discursos y él mismo se inventó abreviaturas, algunas de las cuales han llegado a nuestros días, como el signo de and en inglés, la ampersand, que se llama, eso de sí, fulano and Cia, que pone Manolo and Fernando, peluquería. Bueno, se ha creído que esas abreviaturas iban a influir en la escritura. Pero también cuando nació la taquigrafía hubo quien dijo, bueno, pues esta es una manera más rápida de escribir y perfectamente descodificable, pues cambiará la escritura este gran hallazgo de la taquigrafía ya compleja y digamos, ya con un rango incluso académico, ¿no? En secretariado se estudiaba la asignatura de taquigrafía. Bueno, pues al final la taquigrafía ha sido superada por los magnetófonos y por las grabadoras y ya nadie se acuerda apenas de... Hay taquígrafas que son mujeres todas, creo, en el Congreso, tú lo sabrás, Fernando. Sigue existiendo ese oficio, pero en la vida cotidiana ya nadie, ni los periodistas, que yo recuerdo a viejos periodistas cuando yo tenía 20 años, que tomaban notas taquigráficas. Recuerdo algunos de La Voz de Castilla. Ahora ya esto no lo hace nadie. O sea, al final la tecnología evoluciona tan rápido que lo que nos parece que va a existir para siempre cambia en un par de años. Bueno, sí y no. Yo te quería preguntar por palabras que van desapareciendo y palabras que van admitiéndose por la Real Academia. Yo creo que la Real Academia va un paso más tarde de lo que debería ir muchas veces, pero, en fin, comprendo que es necesaria su presencia. Te preguntaría por el lenguaje latinoamericano. Todo eso que nos llega... Claro, ahora mismo estamos en un momento de falta de relaciones con América Latina, quizá derivadas de la pandemia, quizá derivadas de una política exterior concreta, pero eso no es un factor enriquecedor que debería convencer a algunas de nuestras autonomías del potencial que tiene el español, del potencial que tiene el castellano. Por cierto, ¿se dice español o castellano? El potencial que tiene y que no se puede minimizar. No corremos un riesgo muy serio minimizando el español, nuestro idioma, en determinadas autonomías o por determinados conceptos políticos. Aquí no hablamos de política, pero a veces la política se nos cuela. Creo que fue un filólogo mexicano, Antonio Alatorre, historiador de la lengua, quien dijo que el español es la suma de todas las maneras de hablarlo. Y yo, desde luego, he aprendido mucho español cuando he viajado a América Latina y he viajado muchísimo por allá. Y te encuentras a veces con formulaciones y palabras que dices, ¡ah, qué bonito! Y además es la primera vez que oigo esta palabra y la he entendido perfectamente, ¿no? Que es una experiencia que yo suelo contar que me pasó la primera vez que fui a Colombia, que me dijeron, no vaya al aeropuerto por esa avenida porque se encontrará un trancón. Y yo fue la primera vez que oí la palabra trancón y seguramente igual que vosotros la entendí perfectamente. Digo, ¿cómo es posible que sea la primera vez que oigo una palabra y la entienda, ¿no? Si hubiese sido una palabra en inglés a la primera, pues seguramente no la habría entendido. Varias veces después, cuando la palabra tiene un contexto, sí la comprendes. Pero claro, trancón me permitía mirar dentro del propio vocablo y relacionarlo con atrancar, con tranquera, con tranco, es decir, algo con trancazo, algo que impide el flujo de las cosas, ¿no? Y evidentemente, trancón en Colombia, creo que también en Ecuador y Venezuela, trancón es atasco. Lo que nosotros diríamos atasco o embotellamiento. Y la entendí perfectamente. ¿Por qué? Porque sabía reconocer los cromosomas que tiene dentro de esa palabra. Sabía intuir su genética, relacionarla con otras. Y esto es lo que sucede cuando el lenguaje crece de una manera armoniosa, creativa y además inteligible, como suele pasar en América Latina. Yo creo que allá tienen un gusto mayor por el lenguaje del que disfrutamos en España. Creo que allá hay una conciencia de que las palabras te visten. Es posible, también he tenido experiencias así, de oír a un mendigo en Cartagena de Indias hablar con una claridad
recuerdo que le pregunté al mendigo por dónde, era la única persona que veía en la calle, y le pregunté, perdón, ¿por dónde se va a la Plaza de Santo Domingo? Me parece que era. Y me dijo, siga por esa calle angosta y al final a la derecha. Y yo pensé, esa calle angosta. Y me lo está diciendo un mendigo, esta palabra tan hermosa, ¿no? Que no es fácil oírla en España. Y dije, jo, esto es el gusto del idioma que hay por acá, que se impregna en alguien, tenga estudios, sea rico, sea pobre, tiene ese gusto por las palabras. Y efectivamente, Fernando, tenemos que mirar más hacia América Latina, porque aquellas palabras que allá se inventan, muchas de las cuales acaban viniendo, ¿no? Auspiciar, por ejemplo, se inventó en América, el ningunear nos vino también desde allá y ahora las utilizamos, ¿no? Culebrón, para referirnos a las telenovelas larguísimas. Acabamos importando sus palabras porque son hermosas y son muy útiles y nos permiten entenderlas a la primera. Pero perdona, no te olvides de lo que te he preguntado. Ya digo, aquí no hacemos política, pero es que esto no es un tema político, es un tema realmente preocupante. El menosprecio por el español o castellano en determinadas autonomías. Cada día en más autonomías, dicho sea de paso. Sí, bueno, acabamos de ver cómo unos supuestos empleados del Olenchero en Leioa han escrito una carta a los niños de la localidad para decirles que deben dirigirse al Olenchero en euskera, ¿no? Lo cual, en fin, es quitarle el carácter mágico a ese personaje que lleva regalos a los niños vascos en Navidad, porque el Olenchero, como los Reyes Magos o como Papá Noel, entienden todos los idiomas, ¿no? Sí, esa renuncia a una de las culturas con las que uno nace y se cría, claro, a mí me gustaría haber nacido en una comunidad bilingüe y ya llevar desde la cuna 2 lenguas, 2 culturas. No se me ocurriría renunciar a una de ellas, sobre todo si esa cultura te puede comunicar con casi 600 millones de personas, ¿no? A mí eso me parece una pena y bueno, yo no vivo en Cataluña, no vivo en el País Vasco, no puedo juzgar esa situación, pero sí que tengo la sensación de que hay un cierto abandono del castellano, quizás más en Cataluña, y no me parece, o sea, me parece bien, obviamente, que se use el catalán y que el catalán sea la lengua común y usual, puesto que es una lengua de allá. No me parece correcto llamarla lengua propia, porque me parece que las dos son lenguas propias. Tanto el castellano como el catalán son lenguas propias de Cataluña. Es curioso, ¿no? Porque los catalanes tienen 2 lenguas propias. O sea, tú vas a Barcelona y te entiendes en castellano con todo el mundo. Si hablas castellano y te hablan en castellano. Yo creo que es un mito eso de que te hablan en catalán. Si, eso yo creo, habrá pasado alguna vez, pero te puedes entender en castellano con todo el mundo, ¿no? ¿Cuál es la lengua propia de Joan Manuel Serrat? ¿Cuál es la lengua propia de Vázquez Montalbán? ¿Cuál es la lengua propia no sé, de Mendoza? O sea, hay muchísimos catalanes que tienen 2 lenguas propias, que son maestros y son grandes poetas o grandes escritores en 2 lenguas propias, y sin embargo Cataluña solo tiene una lengua propia, ¿no? Según el estatuto. Los catalanes tienen 2 lenguas propias y Cataluña solo tiene una lengua propia. Bueno, yo creo que esto pasará con el tiempo, que es fruto de la dictadura, de la opresión que ciertamente vivió el catalán en determinados años y bueno, este fenómeno de descompresión pues acabará pasando y es entendible, yo lo veo entendible. Ahora, me da pena que muchas personas por cuestiones políticas pierdan una de las 2 culturas que han heredado. O sea, que lo atribuyes, perdón que insista, a un fenómeno pendular. Sí, vamos, yo no soy experto en esto, estoy dando una opinión así como ciudadano normal y corriente, pero yo creo que hay algo de eso, que, en fin, un muelle cuando lo aprietas y luego aflojas la presión, el muelle sale con fuerza, ¿no? Pero luego el muelle acaba quedándose en su posición original. Se ha apretado un muelle y el muelle en este momento está surgiendo con fuerza para volver a la posición que tenía. Yo creo que es eso. No, los catalanes son gente inteligente y no van a perder una cultura como la cultura del castellano, que es una cultura de ellos, igual que nuestra. Es que
no sé, compartimos tantas cosas, ¿no?, dentro de esa cultura que sería... Por cierto, Alex, te preguntaba antes, Fernando, que me parecía verte que es lo mismo, pero me gustaría insistir también en cómo... Él habla de castellano, No, quería contestar a eso. ¿Es español o castellano o es igual? Sí, bueno, lo que dice la Academia es que en una enumeración de lenguas españolas es mejor decir castellano. Es decir, si yo digo el castellano, el euskera, el gallego, el catalán, ahí es mejor decir el castellano que el español porque las otras también son lenguas españolas, ¿no? O sea, una cátedra de lengua española o de lengua castellana... Pido perdón. Además, tiene la escala completa. No se ha dejado ni una nota. Perdón, te llamo ahora que es que estoy en un chat, perdona. Perdón. Oye. Entonces, sigo contestando eso, en las constituciones de América en las que se declara una lengua oficial, que no en todas se declara la lengua oficial, la mitad dicen la lengua oficial es el castellano y la otra mitad dicen la lengua oficial es el español. Y algunas han cambiado. La de Cuba, por ejemplo, en una época decía el español y luego dijo el castellano y luego otra vez el español o al revés. O sea, en la práctica son sinónimos. Oye, a ver, te voy a hacer una sugerencia, hombre. A ver si te atreves. Tú has escrito 2 magníficos libros de estilo del periodismo. Uno, que yo sepa, uno el del País y otro el de la agencia EFE. Que naturalmente se nota que son de la misma autoría, más o menos, porque, claro, lógicamente están bajo tu supervisión. Bueno, sí, el de la agencia EFE lo elaboró Emilio Crespo, un gran periodista de la agencia, y yo trabajé con él ayudándole por la experiencia que ya tenía, pero el libro de estilo de EFE, sí, yo era presidente de la agencia y obviamente lo hubo de supervisar, pero la autoría práctica es de Emilio Crespo. Bueno, pues vaya el reconocimiento a Emilio Crespo, pero la sugerencia es para ti en este momento. ¿Por qué no te atreves a escribir un libro de estilo del periodismo digital? ¿Qué quiero decir con eso? Quiero decir con eso que, por ejemplo, periodismo digital, tengo yo aquí, se hacen juegos de palabras a veces demasiado arriesgados con titulares. O a veces ni siquiera se hace un titular. Se dice, lea por qué comer no sé qué engorda. O por qué, conozca aquí por qué Pedro Sánchez no debe hacer una remodelación de gobierno o crisis de gobierno, quiero decir. Este tipo de cosas, ¿esto es aceptable? ¿Esto viene porque sí y no hay más remedio? ¿Son trucos para obligarte a hacer más clics? Y esto es lo que es. Bueno, aprovecho para decir que en el libro Estilo del País, el embrión del libro de estilo lo hizo Julio Alonso cuando se creó el periódico. Yo entré en el periódico tiempo después y ya existía un libro de estilo más pequeño, pero los pilares estaban ya ahí plasmados. Bueno, en el libro de estilo del País, por cierto, ahora estoy terminando la última actualización que saldrá a las librerías probablemente en abril, pero ya estará a efectos internos disponible probablemente en enero o febrero. En este libro de estilo, también como en la edición anterior de 2014, había capítulos y normas sobre periodismo digital, pero claro, obviamente referidos al propio periódico. Sí que es cierto que se dan técnicas sensacionalistas en la manera de titular en los medios digitales, porque lo que se busca es el efecto anzuelo, que el lector pique, y muchas veces, como el sensacionalismo, produce una decepción. Hay titulares que invitan a pensar que uno se encuentra una cosa y luego haya otra. A mí no me gusta eso. No me gusta tampoco las estructuras tan repetitivas que se dan en los titulares del periodismo digital, el efecto SEO, los especialistas en crear noticias que vayan a ser encontradas fácilmente por los buscadores. Al final todo eso nos va a conducir, si no lo remediamos, a que todos titulemos igual. Y hay un diálogo que se puede producir, que yo sé que se ha producido en una redacción, en la que un jefe llega y dice en la mesa digital, tenemos que dar algo ya del tiroteo de Murcia. Y un redactor contesta, es que no está claro que sea un tiroteo. Y el jefe dice, pues hay que poner la palabra tiroteo porque es lo que la gente está buscando. Bueno, esto a mí no me gusta y no creo que es mejor no hacerlo porque lo que ganas en un día lo pierdes al siguiente. Lo que ganas en rapidez y en peces que pican el anzuelo lo pierdes en crédito.
Y en peces que se te van del anzuelo porque dicen, joder, esto ya es trampa, claro. Exactamente. Que peces que luego ya no pasan por ahí porque saben que hay un anzuelo y que no hay comida sana. Yo estoy en contra de todo eso y ahora, afortunadamente, los periódicos ya no vamos tanto a buscar el pinche o el cebo, porque como lo que buscamos son suscriptores, pues ya no importa tanto que alguien pase por ahí y pinche en una noticia, porque el que pincha en una noticia así no paga. En cambio, nos interesa el suscriptor que paga y espera información fiable y no sensacionalista. Yo creo, Fernando, que esto, a medida que se extienda el pago en los medios, irá desapareciendo ese fenómeno que a mí me parece sensacionalista y siempre he estado en contra, ¿no? Te voy a decir, perdóname un segundo, Sergio, te voy a decir, hemos hecho una encuesta de 4.300, una muestra grande, nos ha hecho GAT3 y la Fundación AXA, que la que dice, ya te mandaremos los resultados, en la que dice que la gente no está dispuesta a pagar, un 2 y pico % nada más de gente dice que está dispuesta a pagar, por cierto. Bueno, no sé, habría que estudiar esos porcentajes con el número de personas que compraba prensa escrita y, por tanto, pagaba también por la información, ¿no? A lo mejor ese 2% no son los que estaban suscritos a periódicos impresos, no lo sé, habría que mirarlo. En cualquier caso, las proyecciones que nosotros tenemos son alentadoras. Ya hay unas cuantas decenas de miles de suscriptores del país que aumenta cada mes, aumenta notablemente y se están cumpliendo los objetivos y esto pues garantizaría la supervivencia de los medios de aquí a 10 años con seguridad. Es que es la única solución. No se puede mantener una red de corresponsales, de periodistas competentes, de especialistas en determinados ámbitos si no se les paga bien. Esto es de cajón, ¿no? Y el periodismo gratuito pues conduce a eso, al engaño, la trampa y por otro lado el periodismo gratuito en busca de una publicidad que en realidad se llevan los grandes, que se lleva Google y se lleva YouTube y se llevan los grandes monstruos de Internet son los que se llevan la publicidad. Quedan unas migajas para los medios de comunicación convencionales. Bueno, y en todo caso está relacionado también con el que la profesión sea capaz de volver a prestigiar a ese intermediario que antes tú nos decías que está perdiendo prestigio, ¿no? Dice, bueno, pues sí, dar un valor añadido y saber explicar cuál es el valor añadido para que la gente esté dispuesta a pagar por él, ¿no? Con lo cual, bueno, al final se unen todos los puntos. Oye, yo te quería preguntar a mí hay dos cuestiones. Fernando sabe que yo a una le tengo mucha manía, aunque alguna vez seguro que participo de ello, y la otra lo voy a manifestar creo que por primera vez. Una es los anglicismos y otra los lugares comunes. A mí no me molestan los anglicismos cuando aportan. La palabra YouTube en español no se puede traducir y youtuber, por tanto, pues es muy complicado. Se podría, pero o stream y streamer, ¿no? Pero la palabra influencer, hay una en español que es muy parecida y que es fluyente. No sé qué aporta exactamente decir influencer, pero la decimos. O fake news frente a noticia falsa, que ya sé que la palabra fake news aporta una serie de connotaciones, quizá un pelín diferentes por el uso, ¿no? Pero si usáramos noticia falsa, probablemente tendría también esas connotaciones. No sé si eso tiene solución, si debemos luchar contra esa moda o no, porque aporta, quiero conocer tu opinión. Y luego la otra son los lugares comunes. ¿Por qué hacen fortuna? Podemos luchar contra, de repente se pone de moda decir, esto ha venido para quedarse, que no tiene nada de erróneo, es decir, es una cosa. Pero a mí lo que me molesta es que todos repitamos la expresión ha venido para quedarse. Recuerdo perfectamente que la primera vez que tuve esa sensación en una redacción fue en Radio Nacional de España, en el accidente del Lady Di, que los periodistas repetían una vez detrás de otra que el coche había quedado hecho un amasijo de hierros. Era una construcción, bueno, probablemente amasijo sin de hierros ya valdría, pero bueno, era una construcción correcta. El problema es que todos la repetíamos como si no hubiera otra manera de expresar que aquel coche había quedado hecho pues un auténtico destrozo, ¿no? Sí. ¿Cómo podemos luchar contra esos dos fenómenos, los lugares comunes y los anglicismos? Bueno, para tu tranquilidad puedo decirte que son fenómenos pasajeros. Lo que pasa es que son pasajeras las expresiones en concreto, porque luego llegan otras, ¿no? Cada generación tiene sus lugares comunes. Cuando yo empecé era la de dantesco incendio y la problemática de cualquier cosa y la coyuntura y el tema, en fin. Y ahora son, pues, a día de hoy, ha venido para quedarse, buenísimo, no, lo siguiente. Bueno, hay que distinguir entre lo que es correcto y lo que es de buen estilo o mal estilo.
Claro, yo me muevo más en el terreno del estilo, no tanto lo que es correcto o incorrecto. Eso ya es muy difícil definir y hay muchos filólogos que están en contra incluso del concepto correcto e incorrecto. Bueno, lo que la gente dice y le sirve para comunicarse es útil y se acabó. La expresión correcto o incorrecto es casi hasta dictatorial, ¿no? Bueno, pero sí entendemos todos que hay un buen estilo y un mal estilo. Hay gente que escribe bien y gente que escribe mal. Y lo mismo pasa en la escritura como en la escultura, en la pintura, en el cine, en cualquiera de las artes, ¿no? Y la escritura no deja de ser una de las artes. Entonces, desde el punto de vista del estilo, sí podemos decir que hay anglicismos pues, que son útiles seguramente, pero no dan idea de un buen estilo. O sea, no sé, si yo no me imagino un poema que incluyera la palabra marketing o spoiler, ¿no? No imagino a Neruda escribiendo esas palabras. Entonces, si buscamos un estilo cuidado, deberíamos huir de ciertos anglicismos por una cuestión estética, aunque para otros sean útiles, ¿no? Pero hay un segundo problema con los anglicismos, y es que, como tú dices, los hay útiles y no tienen sustitución. Fútbol, por ejemplo, es un anglicismo. En su momento se aportó, creo que fue Mariano de Cavia, aportó la alternativa balompié, quedó en el nombre de algunos equipos, el Betis Balompié, la Balompédica Linense, el Albacete Balompié, pero no triunfó. Y bueno, se impuso fútbol, pero cuando llega fútbol no había una palabra previa. El problema es cuando llega un anglicismo y ejerce un efecto depredador, que acaba con otras palabras, ¿no? Pues, por ejemplo, pienso en friki, ¿no? Que ahora decimos tantas veces, friki, que es un anglicismo, pues decimos friki, no decimos extravagante, no decimos raro, no decimos estrafalario, excéntrico. Llega friki y arrasa con esas palabras, cada una con su matiz, ¿no? O, qué sé yo, llega el password, ¿no? Que nos dicen tanto los pon tu password. Pues password tiene en español contraseña y clave. Entonces, si existen clave y contraseña, llega password y ejerce ese efecto depredador que acaba con palabras más ricas en español, pues es una pena, ¿no? O ignorar, que ahora se utiliza tanto por influencia de to ignore. En inglés ignorar era desconocer siempre en español, ¿no? Ahora ignorar, por ese efecto del anglicismo, por esa clonación del anglicismo, está ocupando el espacio de despreciar, hacer caso omiso, desdeñar, desatender, desoír, omitir, ningunear. Ese es el problema, que llegue un anglicismo y acabe con una riqueza de palabras cuyo lugar ocupa indiscriminadamente, ¿no? Ese es el problema de los anglicismos. Ahora, si llega un anglicismo que no tiene palabra previa en español, pues seguramente aportará algo y en ese caso acabará adaptándose fonética y ortográficamente, como pasó con fútbol. Pero Alex, incluso que nos separa generacionalmente, porque uno escucha a los jóvenes hablar de su crush, de tener mucho hype, en fin, cosas que son palabras en inglés, que las usan, sería un spanglish, pero que generacionalmente alejan, porque claro, tú a partir de una determinada edad le dices que uno tiene su crush o que ha hecho match con alguien y te mira y dice, ¿qué te pasa en la boca, no? Bueno, están más acostumbrados a hablar inglés, pero no, su incorporación en el día a día, hablando español, digo que está generando una brecha generacional, otra más. Sí, puede ser. Yo creo que ha pasado siempre, ¿no? Que los jóvenes han tenido su propia jerga y seguramente nosotros también la teníamos, incluso sin ser conscientes, ¿no? Pero luego la vas perdiendo. Hay palabras incluso como guay, que nosotros decíamos que ya casi ni se dice, ¿no? O sea, no sé, van apareciendo y desapareciendo palabras y por eso tardan en llegar al diccionario y la academia a veces es prudente en esos casos, aunque ahora es verdad que eso era otra cosa que planteaba Fernando y no respondí. Ahora actúa con más rapidez que siempre, pero la academia siempre está condenada a ir por detrás porque no puede inventarse palabras, va acuñando términos que ya están en uso. Pero en estos casos, como los que tú dices, Sergio, es muy probable que dentro de unos años esas palabras o esas expresiones se pierdan, a medida que esos jóvenes van creciendo y entran en contacto con otros mundos. Esa es mi impresión. Pero bueno, si a ellos les sirven para comunicarse, estupendo. Las palabras han de servir para que nos comuniquemos. Luego también sirven para crear literatura, para crear poesía, para
escribir ensayos, y en ese momento ya se encuentran con un lector más exigente que lo que quiere es buen estilo, que lo que quiere es disfrutar de la lectura. Y hay palabras y expresiones que se consideran vulgares o no generalmente establecidas, que no producen, que rompen ese placer. Esto es así. O sea, puedes estar leyendo una novela maravillosa, pero encuentras una palabra mal escrita, una palabra improcedente, y es como si una orquesta interpreta una sinfonía de Beethoven y hay un violinista que desafina. Pues por maravillosa que sea la composición, el acto de desafinar te estropea todo, ¿no? Alex, nosotros somos gente cumplidora, y les decimos a nuestros alumnos y a nuestros invitados que estaremos una hora y no queremos sobrepasarla, porque hacemos siempre un perjuicio a nuestros invitados y probablemente a nuestros alumnos también. Tenemos una serie de horas. Pero yo es que tengo tantas curiosidades que es que estaría contigo hablando hasta las 6 de la tarde. Muy yo encantado. Ahora mismo lo digo para los que no nos oigan en streaming, ¿verdad? Ahora mismo son las 11 casi. Y tenemos una serie de cosas que yo tengo que consultar. Una, ¿a ti te gustan los juegos de palabras en titulares, incluso con anglicismos, los juegos de palabras? Por ejemplo, la trumpa del elefante golpea a Sánchez, por ejemplo. ¿Esto incita a leer o no incita a leer? Y segunda duda que tengo. ¿Tú recomendarías a nuestros alumnos que vayan después a hacer una especie de máster o de posgrado a estas escuelas de los periódicos, de los medios, como la del País, por ejemplo, o la de ABC, o la de, en fin, supongo que ahora los grandes medios casi todos tienen sus escuelas? ¿Eso es necesario? ¿Le viene bien al periodista? ¿Qué aprende ahí? Te lo digo porque tú eres el mandamás de una de esas escuelas. O sea que... Claro, soy parte implicada. Bueno, sobre los juegos de palabras, tienen que ser realmente ingeniosos y que no se le hayan ocurrido a otros antes. Ingeniosos y originales, lo cual es difícil, pero cuando encuentras un juego de palabras certero, pues te divierte, y sí, soy partidario, ¿no? Recuerdo, mira, por ejemplo, el libro Estilo del País desaconseja los títulos de películas, utilizarlos en los titulares, esto de la crónica de una dimisión anunciada, joder, películas o libros. Sí, pero una vez vi un titular en El País, creo que lo había escrito Manolo Navarro, que entonces Pedro Ruiz, el cómico, presentador, había tenido problemas con Hacienda y tituló Pedro Ruiz, era un reportaje, Pedro Ruiz, el prisionero de Hacienda. Y claro, para nuestra generación recordamos una película, una obra que era el prisionero de Zenda, ¿no? Y claro, el prisionero de Hacienda pues tenía gracia. Y yo dije, mira, pues a veces se pueden hacer excepciones, y aunque esto recree el título de una película, es ingenioso y que tire para adelante, ¿no? O sea que todo tiene su excepción. Y la otra cuestión que me preguntabas era... la de los másters que organizan algunos periódicos. Sí. A ver, yo lo recomiendo, pero no puede ser la única vía de acceso. Yo en estos exámenes que hacemos todos los años previos para el ingreso, porque fíjate que tenemos 40 plazas y se presentan en muchos años casi 200 candidatos, y estamos completando 34, 36 plazas al año, es decir, no las llenamos porque no consideramos más que esas personas que pueden cursar el máster. Dejamos fuera muchísima gente porque vemos unas carencias terribles para personas que son licenciadas en periodismo. Yo no me lo puedo creer. O sea, exámenes con faltas de ortografía, con problemas graves de sintaxis, con desconocimiento de la actualidad, como te decía, gente que no sabe lo que es la OTAN, que no sabe quién preside la Comunidad Europea. Preguntábamos quién es el roto. Estudiantes de periodismo, licenciados en periodismo, no nos sabían decir, creo que era un 30 y pico % no nos sabía decir quién era el roto. Algunos decían que era un narcotraficante mexicano. O sea, estas cosas a mí me dejan sobrecogido. Entonces pienso, para estos chicos que salen de la facultad sin saber quién es el roto, sin saber quién es Ursula von der Leyen, sí, otra pregunta que fallaban muchísimo es la diferencia. Y a veces sales sin saber quién es el Kremlin, insisto. Y el Kremlin, exacto, sí. Pues claro, estas cosas dicen, necesitan un máster en el que durante un año lectivo y otro año de prácticas se zambullan en la actualidad, en el periodismo y en la correcta escritura a través de profesores que son profesionales en ejercicio, que esta es la ventaja de los másters
o las maestrías que impartimos los periódicos. Yo lo recomiendo, claro, todavía soy director de la Escuela de Periodismo del país, a la vez que subdirector del periódico, pero supongo que como director de la escuela estaré un tiempo todavía, pero no mucho. Y claro, yo defiendo ese modelo porque he visto su eficacia y he visto chavales que entraban con grandes lagunas y que han salido con una formación ya muy completa. Y eso pues no lo dan las facultades, y siento muchísimo decirlo. Tengo muchos amigos que son profesores y son maravillosos profesores, pero toda generalización, insisto, es injusta, pero yo veo que vienen muchos chicos con un desconocimiento enciclopédico de lo que es la actualidad. Perdona, ¿lagunas culturales y lagunas tecnológicas o lagunas tecnológicas menos? No, lagunas tecnológicas ninguna. Para eso son muy hábiles, es lo que nos falta obviamente a nuestra generación, aunque bueno, a trancas y barrancas hemos ido actualizándonos en el manejo de las nuevas tecnologías. Ellos ya lo traen de serie, lo que les falta es saber quién es Luis Buñuel. Yo me he encontrado alumnos de periodismo que les hablabas de Luis Buñuel y te miraban con cara de sapo y dices, ¿no sabes quién es Luis Buñuel? No lo sé. Vete ahora mismo a la Filmoteca y busca, no sé, entérate. No puedes ser periodista sin saber quién es Luis Buñuel. Bueno, también hay una cuestión ahí de fondo, y es que los referentes culturales están cambiando, porque al mismo, no es por hacer de abogado del diablo, pero cuando tú hablas con jóvenes y te hablan de sus referentes culturales, te hablan de Rosalía, de Zetangana, Claro. Y hay mucha gente de nuestra generación, o de los videojuegos que ellos consumen, te hablan del éxito de Among Us, y hay mucha gente de una generación determinada que no sabe ni siquiera de qué le estás hablando, ¿no? Es decir, ahí volvemos a encontrar eso que siempre ha existido, que es verdad, pero yo noto que es más pronunciado ahora que en otros tiempos, que es esa brecha cultural, ¿no? Sí. Y quizá el éxito de las redacciones, Alex, por ir cerrando un poco el círculo, sea contar con equipos pues de diferentes generaciones que puedan aportar, que no haya esa laguna cultural, no sabiendo quién es Luis Buñuel, y el empuje de las nuevas generaciones que puedan aportar pues esos nombres que son los nuevos referentes culturales de toda una generación, ¿no? Sí, claro, obviamente cada generación tiene sus referentes, pero hay algunos referentes que deberían pasar de generación en generación. O sea, como nos pasó a nosotros, ¿no? No hemos sido, yo creo, contemporáneos de Hitchcock, pero yo ya lo conocí muy mayor, desde luego. Lo conocí, supe de su existencia cuando ya le quedaban pocos años de vida, pero claro, debemos saber quién ha sido Hitchcock, ¿no? Bueno, tenemos que ir poniendo aquí el punto final. No me gustaría que despidiéramos esta conexión sin que Fernando desvele quién es el Kremlin. Juega en el Sputnik. Al final resolverán el tema, ¿no? No. Realmente hay carencias que son preocupantes, y yo siempre digo que esta generación no es la generación mejor formada de la historia de España, no es verdad. Está muy bien formada en unos temas en los que yo a lo mejor soy un ágrafo, son muchos aspectos tecnológicos, pero hay aspectos como la historia. La historia es muy importante, y la historia hay que aprenderla para no repetir los errores. Ahora se están repitiendo algunos errores de la historia de España. Todo esto un periodista lo tiene que saber, tiene que tener referencias y anclajes a la hora de escribir, saber quién era Fernando VII y quién era Carlos IV, que, por cierto, o quién era Godoy. Todo esto son aspectos que están aquí ahora muy de actualidad, aunque parezca que no. En fin, Alex, querido, que ha sido un auténtico privilegio tenerte ahí dándonos clase hoy, de verdad. Por cierto, oye, has empleado, en un momento, déjame que te haga una crítica. No es crítica, es una puntualización. Tú en un momento has cambiado un les por un los. Yo creo que... Se ha corregido a sí mismo, ¿eh? Por eso te digo, se ha corregido a sí mismo, ha cambiado un les por un los. Sí. Cantidad de errores entre los laísmos y los loísmos, ¿no es así? Claro, sí, yo soy de Burgos, y en Burgos somos laístas y leístas. Entonces, cuando estoy a gusto, se me viene la tierra encima, y a veces cometo leísmos más difícilmente, pero sí a veces tengo dudas al hablar al escribir no, pero al hablar con espontaneidad y sin excesiva concentración, porque me siento entre amigos, como ha pasado aquí, pues me sucede eso, puedo tener una duda, sí. A mí, que no soy de Burgos, me pasa también. Pero claro, soy del norte de Burgos, yo soy del norte de Burgos. Somos de la misma zona. Y en cualquier caso, cuando hablamos, lo normal es que nos equivoquemos. Es lo normal, que no construya... O sea, si transcribís todo lo que he dicho, pues habrá
errores sintácticos, sin duda. Pero, no te hemos pillado ninguno. No te hemos pillado ninguno. El lenguaje escrito debe ser otra cosa, claro. Claro. Pues para cumplir con la palabra, como decía Fernando, si en este momento despedimos la conexión, habremos clavado la hora exacta y seremos cumplidores. Gracias, Alex y Guillermo. Ha sido una gozada de charla, una gozada de conversación. Lo mismo para mí. Muchísimas gracias a los dos. Un abrazo y ánimo. Hasta la próxima. Hasta pronto.